Como que todos en este gremio de las fibras y lo que todos hablan de los caps, ¿no? Exacto. Sí, es algo a lo que me tuve que acostumbrar. ¿Y estás de acuerdo con eso, Adri? Estoy de acuerdo en cierta medida, porque sí te da un indicador yo lo veo un indicador de corto plazo, y como dices, es la usanza en el mercado. Pero es muy importante no perder de vista el rendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo de 1 a 1, el podcast de Fibra Monterrey. Me encuentro aquí con Adriana Hernández, alias Adri. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias por invitarme. Pues bueno, muy entusiasmados. Adriana es la encargada de toda la parte de adquisiciones en Fibra Monterrey. Adri, me gustaría, ¿por qué no platicas un poquito cuál es el proceso de una adquisición? Cada vez que vamos... antes, ves a un cliente, ¿qué es lo que le pides de información a un cliente cuando nos vende un portafolio? Y luego, ¿cómo elaboras esa evaluación de ese portafolio? Sí, le pedimos principalmente datos de su RENROL, datos... ¿Qué es el RENROL? Sí, perdón. El RENROL es todos los datos de los contratos actuales que tiene el vendedor. Ajá. Indagamos un poco en el tema de los niveles de renta, de los incrementos, de las condiciones que tienen esos contratos para renovación, todo esto para trasladarlo a un flujo de efectivo. Entonces indagamos primero pues los datos duros, que son los datos del contrato, y posteriormente complementamos con supuestos de mercado, hacemos un análisis muy extenso del mercado, que eso también buscamos llevarlo al flujo, y complementamos con datos financieros. ¿Cuáles son esos datos duros? O sea, ¿qué extraes de un contrato de arrendamiento para poder ponerlo en un Excel? Para poder plasmarlo en el flujo, lo que obtenemos principalmente son los niveles de renta actuales, los tipos de incrementos aplicables al contrato. ¿Incrementos a qué te refieres? Me refiero a la renta actual, incrementa anualmente por CPI. CPI, que es la inflación americana. La inflación americana. O sea, pueden incrementar el flujo, la renta anual de manera inflación mexicana o inflación americana. O inflación, así es. Y eso lo pones tú en un Excel. Bueno, y se me está pasando esa parte de el contrato, saber en qué moneda base está, que eso va a determinar si es un incremento en CPI o un incremento en la inflación mexicana si el contrato está en pesos. Ok. ¿Qué otros datos duros tomas en cuenta? Consideramos también la vigencia del contrato, es algo muy importante, y algo que muchas veces no nos pasan en un inicio, pero es importante en el planteamiento inicial del flujo, es la vigencia del contrato. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque determinamos con ese indicador el periodo que vamos a tener de un flujo asegurado. Y posterior a eso, ya nos vamos en nuestro modelo financiero a tomar supuestos de mercado. Entonces, como primera etapa, planteamos un flujo asegurado y como una segunda etapa, proyectamos un flujo. O sea, tú dices, oye, yo tengo asegurado 5 años. Sí. Y si vence en el 5º año, tú típicamente le dejas una vacancia. Así es. De X meses a tu flujo de efectivo. Sí. Y luego lo proyectas en función a lo que está el mercado rentándose una nave similar. Sí, de hecho, toda nuestra modelación del flujo va a 10 años. Es como nuestro periodo en el que tenemos el activo. Después simulamos una venta del activo. Entonces... En el año 10. En el año 10. Justo en el año 10 hacemos esa simulación de venta del activo. ¿Y en base a qué tomas o sea, cómo simulas esa por ejemplo, regresando al tema al ejemplo que dabas de 5 años, mi flujo asegurado es de 5 años, del año 5 al año 10, pues eso ya no es un flujo como tal asegurado, ya tengo que tomar ciertos supuestos de mercado, donde yo ya hice una investigación previa de todos los niveles de renta de mercado, el comportamiento de esa renta de mercado, cómo ha sido para saber qué incrementos aplicar. Y eso me va a impactar en qué parte de la evaluación, en el periodo de los 5 a los 10 años y además en la salida. Y en el año 10, el flujo que tú tienes proyectado, lo descuentas a una tasa para saber cuál es el valor del activo. Así Esa es una
¿Eso es lo que tú le llamas una simulación de la venta? Así es, sí. Proyectamos todo el flujo asegurado del año 1 al 5, del año 5 al 10, también ya con supuestos de mercado. Es todo mi flujo de los 10 años. Okay. Y en el año 10, al final del año 10, está mi flujo de la salida del activo. Todos esos, pues, 2 bloques de flujo los traigo a valor presente, a una tasa de descuento. Y los dos a la misma tasa de descuento. Ya que está a valor presente, ¿tienes un valor absoluto del inmueble? Así es. ¿Y eso cómo determino yo lo que se conoce como la tasa de capitalización de rentas? ¿A qué cap lo estás comprando? Sí. ¿Qué divides para saber qué cap lo estás comprando? Sí, analizamos diferentes métricas. Dentro de ellas está el cap, que es el NOI del primer año, entre el precio. El precio después de costos de cierre, un precio neto. O sea, si tú a valor presente neto te dio que el valor son 100 y tienes un NOI de 10, lo estás comprando un cap del 10. Exacto. Sí. Esa sería una métrica. Sería una métrica. Otra métrica muy importante es el rendimiento, que bueno, ahorita lo platicamos, que es la tasa de descuento, que es el rendimiento que le estamos pidiendo a la inversión. Algo importante también es, en esta metodología que nosotros tenemos, partimos de utilizar supuestos de mercado. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, un contrato con una parte importante de TIs, que son sobreespecificaciones a una renta tradicional. ¿Cómo qué tipo de sobreespecificaciones? Como una renta adicional porque tiene sprinklers o tiene cierto tipo de piso, una nave que lo lleva a tener una renta por arriba cuartos refrigerados, etcétera. Sí, algo más especializado. Esos no los contabilizas como parte de la renta. Esos los contabilizamos en el flujo asegurado como parte de la renta, pero no es algo perpetuable. No es perpetuable. Sí, no, dentro de nuestra metodología, cuando hacemos la salida, eso no es perpetuable. Entonces sí es importante hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque nos aseguramos de que hacemos perpetuable lo que en realidad el mercado va a apreciar. Ya. Sí, o sea, no todo esto te hay... Es decir, si tú tienes un contrato de 5 años y vence ese contrato y se te sale el inquilino, pero tienes ciertos acondicionamientos que no te los va a apreciar el mercado, tú vas a rentar la bodega como si fuera una bodega normal, no te va a considerar la parte de los... Así es. Sí, pero sí hacemos un análisis detallado, porque no podemos generalizar de no voy a reconocer nada, ¿verdad? También sería como irnos a un extremo muy conservador. Si hacemos ese análisis de qué tipo de TI son los que se incluyen. ¿Y dentro de las métricas consideran también precio por metro cuadrado? Sí, es importante decirlo, es precio por metro cuadrado, el rendimiento, el CAP, que yo en evaluaciones previas me enfocaba mucho en el rendimiento, ahorita pues se complementa con otro tipo de como métricas. Que todos en este gremio de las fibras y todos hablan de los CAPs, ¿no? Exacto, sí, es algo a lo que me tuve que acostumbrar. ¿Y estás de acuerdo con eso, Adri? Estoy de acuerdo en cierta medida, porque sí te da un indicador yo lo veo un indicador de corto plazo, y como dices, es la usanza en el mercado, pero es muy importante no perder de vista el rendimiento. ¿Cómo te afecta los gastos que tú tienes que invertir en la nave? Por ejemplo, lo que son gastos de capital, lo que son gastos de operación adicionales o de mejoras específicas. ¿Eso cómo lo metes en el flujo? Sí, es muy interesante. Supongo que también está afectado tu flujo ya con esto. De hecho, es lo que quería comentar, es que consideramos todas las variables financieras, técnicas y legales, que después se trasladan a un due diligence mucho más específico, pero de un inicio buscamos todo trasladarlo al flujo. Entonces, en la parte del CAPEX, lo que hacemos es una reserva. CAPEX es el gasto de capital. Sí. Que tú tienes que siempre estarle metiendo un edificio para mantenerlo en condiciones óptimas. Así es. En condiciones óptimas. O sea, quien no le mete capital expenditure o CAPEX, tu deterioro del edificio es terrible y pierdes valor, ¿no? Sí, así es. Y más enfocado en la parte de tener una reserva para el momento de reponer. El tema estructural, los techos, Así es. Sí, de manera, lo puedo explicar como
En la fase inicial o la evaluación que tenemos inicial, pues son a veces datos muy paramétricos y con la información que tenemos en ese momento, sí tratamos de indagar lo más posible desde la evaluación inicial, pero a veces no tenemos todo el detalle del equipo. Por ejemplo. Entonces nos dan en un rango de antigüedad de la nave, las especificaciones muy generales. ¿Pero hay algún estándar que tú dices, yo por una nave industrial siempre tengo que reservar X centavos por metro cuadrado? Así es. Es más Partiendo o menos de estándar. eso, tenemos como esos parámetros, dependiendo de la antigüedad de la nave, del tipo de operaciones incluso. Hemos trabajado mucho a partir ya de los datos reales y due diligence que hemos obtenido, en trabajar estas tablas, y entonces nos vamos a, es una nave de 5 años y es de manufactura ligera. Hay que guardar tanto dinero. Exacto. Y eso te pega tu flujo, ¿no? Sí, y eso lo trasladamos al flujo. ¿Y qué me dices, por ejemplo, de las reparaciones inmediatas? Cuando tú haces una auditoría, o lo que se le conoce como un due diligence, y los técnicos que hacen auditoría del tema estructural de un edificio detectan que hay goteras, que hay temas estructurales, que hay grietas, que hay que reparar, que son cosas inmediatas. ¿Eso quién te lo determina y eso también lo afectas en el flujo? Sí. En la primera etapa, que es como una evaluación preliminar, pues nos sirve esa primera etapa para determinar si existe una SOPA, si existe una zona de posible acuerdo con el vendedor, y es como nuestro primer filtro. ¿No? Ya, mezclamos todas las variables, todo nuestro análisis, llegamos a un precio, avanzamos en la negociación con el vendedor. Puede ser que no exista una SOPA. Nos damos cuenta si estás fuera de esa zona posible de adquisición, no avanza. Pues no vas a avanzar. No avanza. Después, si avanza la negociación, pasa de tener una oferta indicativa al primer precio que di a un LOI, y un LOI es un acuerdo de interés ya formal, ¿no? Sí, y el LOI me detona el inicio de un due diligence. Ya es una auditoría de compra donde revisamos temas financieros, legales y técnicos. Y dentro de estos temas es muy interesante verlos porque son diferentes especialidades, pero como tal nos apoyamos en consultores. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los que más te preocupan a ti cuando haces un due diligence, una auditoría? Sí, todos son importantes. Todos son importantes, pero ¿cuáles son los que realmente...? Los que más nos preocupan es, por ejemplo, el tema técnico. Como dices, pueden salir casos, no sé, en la techumbre. Eso es algo que en lo técnico nos ha llevado. Y lo hemos aprendido a la mala. Lo hemos aprendido a la mala, sí, porque piensas, bueno, es una nave de reciente construcción, no va a tener goteras, no va a tener ningún tema, y siempre nos llevamos con alguna sorpresa. Entonces, parte de este due diligence es buscar ser muy exhaustivos, pues es como tal una auditoría. Y lo haces con un técnico externo. Lo hacemos con un técnico externo. La parte, por ejemplo, legal, el título de propiedad, es un tema. ¿Qué es el título de propiedad? ¿Por qué es tan importante en México particularmente? Ese tal vez sea de las cosas un poco más difíciles de llevar al flujo, pero como tal puede ser, si no tienes claro el título de la propiedad, pues simplemente no llevamos a cabo la adquisición. O sea, el título de la propiedad, lo que hacemos es contratamos a una aseguradora, que lo que hacen estas empresas especializadas es van escarbando cuál es la titularidad del inmueble hacia atrás, para que te protejan ellos de que si algún día alguien toca la puerta para decir, esa propiedad es mía, o era de mi bisabuelo, o era de un virrey. Así es. Tú le dices, no, aquí está el título de propiedad y la tengo asegurada con una aseguradora por cualquier reclamación, y esa es nuestra obligación fiduciaria como buenos padres de familia, de resguardar el valor del dinero de nuestros inversionistas, ¿no? Sí, es algo muy importante. Sí, porque pues muchas de las naves industriales están en terrenos todavía no urbanizados, que igual eran ejidos, etcétera. Sí, es importante. Oye, Adri, y a ver, sé que también no es algo así como muy puntual, pero sí un rango. La gente piensa que cuando anunciamos que vamos a comprar algo, que ya lo pagas y ya lo compras. ¿Cuánto dura un proceso de compra de un activo? Entiendo que puede ser un portafolio gigantesco, pero imagínate una nave industrial de 30,000 metros cuadrados. De principio a fin, ¿cuánto estimas que más o menos es el tiempo? Sabes que nuestro proceso de due diligence lo hemos buscado agilizar. Iniciamos con un rango amplio, te podría decir 2 meses, entre que detonamos ese LOI y llevamos a cabo todos los estudios,
hacemos nuestro análisis de cuáles son los findings o los hallazgos que tuvimos, por ejemplo, en la techumbre. Ese es un tipo de hallazgo. En lo legal salió algo del título de propiedad. Ajá, en lo financiero no era la renta que me dijeron. Entonces, pero promedio, ¿dónde anda más o menos? Yo creo que para la parte técnica en un mes y medio estamos listos. Ajá. Sí, incluyendo tanto los hallazgos del proveedor como las posibles soluciones, porque también es algo que conciliamos internamente. Ya las soluciones de, bueno, tiene esto en la techumbre, ¿qué va a pasar? ¿Voy a disminuir el precio? ¿Me voy a quedar yo con una reserva? ¿O por medio de garantías el vendedor puede arreglarlo? Entonces yo creo que todo eso te diría que entre 45, 60 días máximo sería la terminación de un due diligence. Ok. Ahora, si no sale nada... O sea, pero en promedio podemos decir que entre que tú empiezas a negociar, que te mandan los contratos y acabas pagando el activo, hablemos de 3 meses, 4 meses. Sí, yo diría 60 días para el tema del due diligence y a lo mejor entre 20, un mes adicional para el cierre de la transacción. Si no salen temas como subdivisiones. Sí, no, por supuesto, siempre pueden salir temas que te alarguen más la transacción. Y con esto me voy a la última pregunta, Adri, que creo que es la más importante. Pre-mortem y post-mortem. Nosotros utilizamos un sistema que se llama Argus, donde tú alimentas toda la información. Tú en esa información que alimentas en este sistema especializado, que es una especie como de Excel, pero bueno, está diseñado para analizar y hacer evaluaciones de los activos. Tú estás estimando cuál es la vida del activo después de que lo compres en base al flujo efectivo. Así es. Pero post-mortem, tú puedes ir validando que si lo que tú proyectaste se está cumpliendo. Así es. Sí. Y así vamos nosotros generando una metodología para ir tratando de tener menos desviación estándar. Sí. Y esa se convierte en la metodología de Fibra Monterrey para tener mucho más certidumbre de que los flujos, y que no llegue Jaime, nuestro director de finanzas, y nos regañe de porque, oye, este flujo que me dijiste no se dio, o le metimos más CAPEX y demás. ¿Cómo vamos en ese sentido? O sea, ¿vamos aprendiendo? Sí, vamos aprendiendo. Tú sabes que entre mejor sea la información de todo lo real que sucede, lo alimentamos a nuestro modelo y es como una serie de retroalimentación, ¿verdad? De ir mejorando nuestro proceso. Y actualmente está en desarrollo el área de planeación estratégica que nos ha estado apoyando con todo eso. Es, como dices, ya pasó la evaluación, ahora sí vamos a ver cómo sucedió en realidad, ¿sí? Y cómo podemos mejorar en nuestras siguientes evaluaciones. Pues te lo agradezco muchísimo, muy, muy ilustrativo todo lo que nos acabas de explicar. Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos, un capítulo más de 1 a 1, el podcast de Fibra Monterrey, y los veremos pronto en el siguiente capítulo. Gracias Adri. Muchas gracias. Gracias.